La voz de Dios para la familia en tiempo de crisis. Diga conmigo, en la crisis, la familia debe oír a Dios. Vamos a leer, vamos a poner mucha atención porque vamos a leer de seguido el capítulo 1. El capítulo 1. ¿Listo? ¿Tiene su Biblia? Dios habla a través de la Biblia. Éxodo capítulo 1, versículo 1 dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Versículo 5: todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Estoy en el versículo 11. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameseses. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargura, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y con toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Versículo 15: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Vamos, repita esa frase conmigo. Porque las... Una vez más. Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Dios había jurado al pueblo de Israel una promesa, y había un pacto en medio de esta nación de que sí o sí ellos tenían que entrar a esa tierra prometida y a esa tierra de bendición. Dios lo había prometido, Dios lo había jurado. Y cuando Dios hace una promesa, cuando Dios establece una resolución, cuando Dios establece un decreto, sí o sí se tiene que cumplir, sin importar la oposición, sin importar la circunstancia, sin importar la situación que usted viva. Dios va a cumplir lo que ya Él le habló y lo que Él ya determinó. Aunque la generación de Jacob había muerto toda, en el versículo 5, había una generación que venía detrás.
a la que le correspondía caminar en aquello que Dios había jurado, que Dios había pactado. Dice la palabra en el versículo 6 que muere José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, entender que había un remanente de Israel allí en Egipto me deja ver que aunque no veamos las promesas cumplidas en el tiempo presente, si somos verdaderos hijos de Dios, nuestros hijos caminarán en el cumplimiento de lo que usted y yo no logremos ver, no alcancemos a ver. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Esa es la esperanza viva que nosotros tenemos. Lo que nosotros no logremos, lo que nosotros no alcancemos a ver, nuestras próximas generaciones lo verán. El pueblo estaba temporalmente en Egipto. Y usted y yo sabemos que Egipto representa el mundo de pecado. Egipto representa rebelión, maldad, iniquidad. Egipto representa opresión, esclavitud, injusticia, agravio, carga. Pero también la palabra Egipto representa ese sistema religioso babilónico legalista que no deja que el nuevo fluir o el fluir del Espíritu Santo, de la gloria de Dios, pueda resplandecer en este tiempo. No solo representa aquello que es malvado, aquello que es perverso, sino que hay muchos que están en una situación de Egipto por cuanto son creyentes, conocen la palabra, llevan años en el evangelio, pero viven una situación de esclavitud y de mendicidad. El pueblo estaba en Egipto, pero aunque el pueblo estaba en Egipto y aunque vivían un tiempo muy fuerte de opresión, ese tiempo de opresión estaba siendo controlado por Dios. Usted tiene que entender que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Cuando uno es consciente de que todo tiene su tiempo, no todos los tiempos van a ser buenos. Van a tener que venir tiempos difíciles, van a tener que venir tiempos de angustia, van a tener que venir tiempos de dificultad. Pero cuando usted y yo como hijos de Dios somos conscientes de esto, estaremos preparados para todo tiempo. No solo para los tiempos buenos, sino que a la vez estaremos preparados para los tiempos malos. El pueblo estaba en Egipto, pero el versículo 7 dice algo que me hace entender que usted y yo tenemos derecho a fructificar y a multiplicarnos y a ser muy poderosos, así la situación actual no permita soñar, no nos permita avanzar y no nos permita crecer. El versículo 7 dice que los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, aún estando en una cautividad, aún estando bajo el yugo de Faraón, aún estando en un tiempo de crisis. Ahora, la clave de este versículo es que lo importante es que usted realmente sea un hijo de Israel. ¿Cuántos hijos de Israel hay acá? No, ahí la palabra no dice que los evangélicos fructificaron. Tampoco dice que los creyentes fructificaron. Tampoco dice que los domingueros fructificaron y se multiplicaron. No. La palabra dice los hijos. ¿Por qué la palabra dice los hijos? Porque el hijo es muy diferente al creyente. El hijo tiene la genética del padre. El hijo sirve diferente, el hijo predica diferente, el hijo ejerce autoridad, el hijo de Dios tiene una línea de guerra espiritual, porque a eso vino el hijo de Dios, a deshacer las obras del diablo. El hijo hace lo que el padre hace.
Si el Padre sana enfermos, el Hijo sana enfermos. Si el Padre resucita muertos, el Hijo resucita muertos. Si el Padre multiplica panes y peces, el Hijo multiplica panes y peces. ¿Por qué? Porque está escrito en el Evangelio de Juan que mayores cosas haremos, y que todo lo que pidamos al Padre, si lo hacemos, lo creemos, lo determinamos en su nombre, Él nos lo dará. Y aún mayores cosas haremos, porque Él va al Padre. Así que el Padre glorificará al Hijo a través de tu vida, a través de tu casa, a través de tu empresa, de tu familia y de tu ministerio. Entonces, los hijos de Israel, en tiempo de crisis, decidieron hacer dos cosas. La pregunta que quiero hacerte hoy: ¿qué estás haciendo en esta temporada? O sea, en esta situación temporal de crisis, ¿qué estás haciendo? Porque un hijo de Dios tiene dos opciones en el momento de crisis y en el momento de opresión. Ya le dije que sí o sí, la crisis viene y la opresión viene. El problema es ¿cuál es la actitud que vas a demostrar ante ese momento de crisis temporal? Un hijo de Israel. ¿Cuántos hijos de Israel hay acá? Aquí tienen que haber hijos de Israel, porque Dios está formando un pueblo verdadero de Israel. Amén. Entonces, un hijo de Dios tiene una de dos: en la opresión se deprime, se estanca, se desanima, se frustra, no sigue avanzando, no sigue prosperando. O la otra opción es que en el tiempo de crisis se multiplica, se fructifica y se vuelve muy poderoso. Hay dos cosas que pueden pasar cuando tú estás en una situación de crisis. La crisis te deprime, te estanca, te paraliza, te desanima. O la crisis te fructifica, te multiplica, te llena de fe, te llena de rompimiento, te llena de avance y te vuelve una persona poderosa en la tierra. Tú escoges cuál haces. Tú escoges por qué línea te vas. Ahora, la versión internacional dice lo siguiente. Dice que los hijos de Israel fructificaron. La versión internacional dice: los hijos de Israel tuvieron muchos hijos. Eso es lo que dice la versión internacional. Y cuando dice que eran fortalecidos, dice que se volvieron muy, pero muy poderosos. Siempre que haya una crisis, tome esta palabra y declárelo firmemente y crea con todo su corazón que en esa crisis usted crecerá y se volverá poderoso en la tierra. Puede levantar su mano derecha y decir: esta crisis no me va a destruir, esta crisis no me va a detener. En esta crisis yo creceré y seré poderoso en la tierra. Denle un fuerte aplauso a Dios. Ahora, la palabra hay que leerla bien, hay que saborearla bien. Dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. En extremo, diga conmigo: en extremo. ¿Cuál es el objetivo de Dios al permitirle la opresión que usted está viviendo ahorita? Porque ustedes están viviendo un tiempo de opresión. Se les nota en la mirada y en el andar. Como nación estamos viviendo un tiempo de opresión. La última portada de la revista Semana decía: ¿qué sucedió con la ética en Colombia? Estamos en una crisis de principios. Estamos en una crisis de valores. Pero los hijos de Israel tenemos una de dos: nos vamos en una cautividad, depresión, angustia, nos quedamos quietos, o crecemos, nos multiplicamos y nos volvemos poderosos. Nosotros tenemos que escoger y tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer en este tiempo. Ahora mira lo que dice el versículo 8.
Versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Oiga esto tan tremendo. Se levantó un rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, cuando yo meditaba en la palabra, yo decía, bueno, ok, pero si los hijos de Israel, aunque estaban en Egipto, eran poderosos, eran mayoría, porque si tenían muchos hijos es porque eran mayoría. Si los hijos de Israel tenían poder en extremo, ¿por qué dejaron que se subiera un rey sin temor de Dios? Usted sabe que uno le puede hacer preguntas a la Biblia y esas preguntas que usted le hace a la Biblia lo lleva a profunda revelación. Y esto me llevó a una profunda revelación. Y el Espíritu me dijo: Marco, en este tiempo en Colombia está sucediendo lo mismo. La iglesia cristiana representa el 25% de la población total actual. La iglesia cristiana demostró el 2 de octubre del 2016 que cuando se une en pro de los principios, en pro de la familia, en pro de la iglesia, podemos inclinar las decisiones a favor del temor de Dios. Pero aunque somos mayoría, aunque somos un gran número, aunque somos poderosos, porque ya en este tiempo empiezan aquellos reyes que no conocen a Dios a visitar las iglesias, y en las iglesias los conocemos como reyes marxistas. ¿Por qué reyes marxistas? Porque se convierten en marzo. Sí, en el mes de las elecciones se convierten y lloran y todo, y moco suelto y todo el asunto, y alzan los brazos al cielo. Nosotros en este tiempo de crisis tenemos que hacer algo para que gente sin temor de Dios no siga imponiendo el hacer y el ser de la iglesia. Hay un artículo que revisaba yo esta semana y compartí a través de mi Facebook personal. Me sorprendía, porque Colombia está determinada a temer a Dios. De hecho, en el himno que cantamos este 20 de julio hay una frase genuina que condena a esta nación a entender, a comprender las palabras del que murió en la cruz. Colombia es de Dios. Colombia le pertenece a Cristo. Sin embargo, en este tiempo fue la primera vez en 35 años que no se pudo realizar la ceremonia del Te Deum el 20 de julio. ¿Qué quiere decir eso? El presidente del Alto Tribunal, Jorge Octavio Ramírez, recordó que en septiembre del año pasado la sección primera suspendió los efectos de este decreto. ¿Y en qué constaba este decreto? Que ya no se hacía esta ceremonia donde la oración y la reflexión espiritual era primordial. Ya no oremos en las cortes, no oremos en el Congreso, no oremos en los colegios, no oremos en las universidades, no oremos. ¿Por qué? Porque siendo mayoría, nosotros mismos hemos permitido, y siendo poderosos, que el temor de Dios, aquellos que dirigen, los saquen de la nación. El actual presidente, por el cual muchos votamos por ignorancia, ha sido un defensor acérrimo de lo que va en contra de la palabra de Dios, y lo demostró en su gabinete. Ahí hay una foto donde él sale muy feliz y dichoso con la mujer que quiso formular una política pública que quisiera destruir la familia y traer perversión a los niños. Y yo traía a coalición esto porque el presidente se ve dichoso ahí con las dos ministras, con una sexualidad diversa, muy respetable, porque no vengo a condenar y a destruir personas con una inclinación sexual diferente. No.
Lo que sí vengo a hacer es a concientizar la iglesia a la cual presido y dirijo, de que si nosotros como hijos de Israel no hacemos algo, esto será una normalidad para las próximas generaciones. Dice el versículo 7 que los hijos de Israel eran muchos y eran poderosos, y aún así se levantó una persona a liderar sin temor de Dios. Diga conmigo: Colombia será gobernada por hombres y mujeres que temen a Dios. Por eso estamos hablando de reforma. Por eso estamos sumergidos en la reforma. Porque la reforma nos tiene que llevar al diseño original de gobierno. Y el diseño original de gobierno es que nada hacemos sin el temor de Dios. Nada hacemos separados de Dios. Está escrito: separados de Dios, nada podemos hacer. Y ahí en el versículo 9 hay algo tremendo y dice: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor. Diga conmigo: somos más y más fuerte que nosotros. Oiga, qué tremendo ver cómo el pueblo de Dios se vuelve una amenaza para Faraón. Qué tremendo ver cómo la iglesia en este tiempo, usted tiene que estar preparado, porque seremos una amenaza para la perversión. Seremos una amenaza para la corrupción. Seremos una amenaza para la inmoralidad sexual. Seremos una amenaza porque en el momento que hombres y mujeres de Dios se unan para poder defender la palabra y la iglesia, allí en ese escenario, se les va a dañar toda la planificación corrupta y perversa que está desangrando la nación. Diga conmigo: somos una amenaza para Faraón. Entonces, cuando yo meditaba en esto, el Espíritu Santo me decía: ¿sabes algo, hijo? Tienes que entender que la iglesia es la solución de este tiempo. Yo me ponía a ver las noticias, diferentes noticias, y analizaba. En todo este tiempo no ha habido un espacio donde no salga una noticia de corrupción, donde no salga una noticia de inmoralidad, donde no salga una noticia de desfalco al erario público. Y yo decía: Señor, nosotros tenemos la solución, podemos hacerlo, pero ¿cómo hacer para que la iglesia entienda que desde donde Dios los puso o desde donde Dios los tiene, allí tienen que ser luz? Ojo con esto. Nosotros hemos creído por años que debemos formarnos es solo para servir acá, que debemos capacitarnos solo para estar acá. Y sí, tenemos que servir en la iglesia, tenemos que pastorear en la iglesia, tenemos que discipular en la iglesia, pero lo que hacemos en la iglesia no es para objetivos dentro de la iglesia. Lo que hacemos en la iglesia es para objetivos fuera de la iglesia. Por eso en Efesios capítulo 4, desde el versículo 7 en adelante, dice que los 5 ministerios quieren perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra. Usted tiene que levantarse en este tiempo, empresario, pequeño, mediano, emprendedor. Usted tiene que levantarse abogado, usted tiene que levantarse educador, usted tiene que levantarse psicólogo, usted tiene que levantarse militar, usted tiene que levantarse deportista, usted tiene que levantarse artista, a creer que Dios lo usará a usted de una manera única, de una manera extraordinaria, para hacer luz donde nadie más podrá hacer luz. Para eso Dios te tiene ahí. Hay alguien que tiene que entender que para eso Dios lo puso ahí. No ha sido casual que por años estés en esa institución. No ha sido casualidad que por años estés en esa área donde estás. Es porque Dios tiene un propósito contigo.
Los hijos de Israel, los hijos de Dios, son la solución para este tiempo de crisis. Ni siquiera será por tu habilidad, ni siquiera será por tus títulos, ni siquiera será por tu capacidad, ni siquiera será por la maestría ni la especialización. La palabra de Dios en Isaías dice que a causa de la unción el yugo se pudrirá. No a causa del título, no a causa de la profesión. Lo que pudre el yugo, lo que pudre la perversión, lo que pudre el homosexualismo, lo que pudre la ruina, lo que pudre el estancamiento que hay sobre Colombia, será la unción de Dios. Tú eres la solución, tú eres la respuesta. ¿Por qué? Porque la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Las cadenas se rompen, la enfermedad se rompe, la ruina se rompe, el estancamiento se rompe, porque si tú estás ahí, ahí tiene que fluir la gloria, ahí tiene que fluir la provisión, ahí tiene que fluir lo sobrenatural. En ese colegio la gloria tiene que resplandecer, en esa empresa la gloria tiene que resplandecer, en esa institución del Estado la gloria tiene que resplandecer. Diga conmigo, somos más. Una vez más, somos más. Versículo 9. Y aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor. Esto está hablando el gobierno en este tiempo. El gobierno sabe que las próximas elecciones las define la iglesia. ¿Cuántos son conscientes de eso? Y que el próximo presidente lo define la iglesia. Si usted es consciente de eso, el versículo 9 es tremendo, del 9 al 10. Yo se lo voy a leer, pero yo quiero que usted lo entienda en el espíritu. Dice: aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, como Satanás sabe que en nosotros hay autoridad, entienda esto: vale mucho la oración que usted hace en su casa, vale mucho el ayuno que usted hace por este país. Uno a veces como que no es consciente de lo que hacemos espiritualmente por nuestra familia y por nuestros hijos, pero eso tiene mucho poder, iglesia. No podemos parar de orar, no podemos parar de interceder, no podemos parar de clamar. Por favor, véngase los martes, véngase. Hay algo glorioso que se está moviendo los martes. Saque el tiempo, haga el esfuerzo. Entienda que la oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros hemos tenido resultados sin precedentes a causa de la oración. Cuando esa ministra quiso establecer esa línea de la ONU, porque es una línea de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, para pervertir los niños y establecer una ideología de género, la iglesia se levantó a orar y nos fuimos al frente del Ministerio de Educación. Muchos de nosotros estábamos allí. A los pocos días tuvo que renunciar. ¿Por qué? Porque la oración es eficaz. Diga conmigo: mi oración puede, mi oración vale. Dios oye mi oración. Cuando ya Satanás se da cuenta de eso, mire lo que pasa en el versículo 10. Y esto aplíquelo a su situación. Yo lo estoy hablando a nivel nación, pero apliquémoslo a nivel familia, apliquémoslo a nivel ministerio. Cuando el enemigo sabe que tú eres más fuerte, y cuando el enemigo sabe que tú eres más poderoso, viene un versículo 10. Dice: ahora pues seamos sabios para con él. El mismo Satanás dice: tengo que tener sabiduría con ese pueblo. Imagínate lo que dice el diablo. Tengo que ser estratégico con ese pueblo para que no se multiplique. Yo necesito bloquear. Oiga, santo Dios, tenemos que hacer algo con esto que le estoy diciendo. Satanás dice: necesito hacer algo para que los domingos no vaya gente a la iglesia. Necesito hacer algo para que no crezcan, porque a medida que crezcan va a ser más la oposición, para que yo pueda destruir sus familias, para que yo pueda destruir sus hijos, para que yo los pueda hundir en el homosexualismo, lesbianismo, alcoholismo, drogadicción, pandillerismo, todo lo que se está desatando en este tiempo. Usted puede estar viviendo una situación difícil con su hijo. Yo no estoy atacando a su hijo. Nuestra guerra no es humana, nuestra guerra es espiritual. De lo contrario, unámonos para orar por ese varón, por esa mujer que ha sido permeada por un diseño demoníaco que está destruyendo Colombia, pero que usted y yo nos vamos a parar a decirle: no entras a mi casa, no entras a mi familia, no entras a mis hijos, no entras en las escuelas y en las universidades, porque hay una atalaya que se parará en
en la brecha a favor de la nación, y creo y estoy convencido que por mi parte, yo y mi casa serviremos al Señor. Dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Vamos, alce su mano y diga: yo y mi casa serviremos al Señor. Usted tiene que determinarse. Y como iglesia estamos convencidos de que este lugar será una trinchera donde pelearemos y soltaremos munición y armamento en el mundo espiritual para que el reino de las tinieblas no avance. Pero mire la tarea, mire la tarea. Dice: seamos sabios con él. Satanás nunca va a llegar, por favor entiéndame, con cachos, con cara de cabra, con pies de pezuñas. No. Satanás siempre va a venir disfrazado de ángel, ofreciéndote un trabajo que ponga en riesgo los principios, ofreciéndote un negocio que te haga caer, ofreciéndote una carrera que te va a secularizar la mente. El doctor Antanas Mockus, que es uno de los líderes políticos que los jóvenes más siguen, soltó una idea secularista. Se la voy a mostrar en las pantallas. Y lo que él decía era: mire, necesitamos secularizar todo ya. ¿Qué es secularizar todo? Saquemos a Dios, entronemos al hombre y que el hombre sea Dios. Imagínate esto tan terrible. Secularicemos todo. ¿Por qué? Porque Dios murió y la gente no se ha dado cuenta de eso. De frente lo dijo. Y casi que hoy es el presidente de Colombia. Casi. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque hay una sabiduría satánica que nos está engañando para que no podamos avanzar. ¿Cuántos se están dando cuenta? ¿Cuánto les da indignación que el enemigo no nos quiera dejar crecer? En almas, en empresa. A partir de esta reunión, te doy una orden de Dios de que tu empresa, en estos 4 meses que quedan del año, se burle del diablo y sea superior y crezca 10 veces más de lo que ha crecido hasta este momento. No nos vamos a detener, no vamos a parar, vamos a crecer. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Vamos, dígalo: Satanás, yo no me voy a detener, yo voy a crecer. Mi empresa va a crecer, mis hijos van a crecer, mi iglesia va a crecer, mi familia va a crecer. Hay una sabiduría demoníaca para que no crezcamos, porque el enemigo sabe que si el pueblo cristiano, el pueblo de Israel, se levanta y crece, le va a hacer un daño terrible a las tinieblas. Mira lo que dijo Mockus: toda fuerza organizada debe apoyar el proceso de secularización. Eso es una mentira del diablo. Y después dijo: Dios ha muerto y nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. Qué bueno, doctor Antanas, Dios murió, al tercer día resucitó, está sentado a la diestra del Padre, y fue cancelada la maldición, fue cancelada la enfermedad, fue cancelada la ruina, fue cancelado toda acta, todo decreto que había en contra de nosotros. Él la clavó en la cruz. Él no está muerto, Él está vivo para darnos vida, y vida en abundancia. Vida en abundancia. Amén. La iglesia se tiene que revolucionar. La iglesia se tiene que levantar. La sabiduría del diablo va a decir: no crezcan, no crezcan. Si este mensaje hizo algo en su vida, en 8 días cada uno traiga 5 personas para decirle al diablo: nosotros no pararemos, nosotros avanzaremos. El infierno tendrá que temblar. El infierno tendrá
que replantear todo diseño que se estaba gestando en las profundidades del abismo, por cuanto Dios está formando un pueblo por medio de la unción apostólica, por medio de la unción profética, por medio de la gloria, de la alabanza, de la oración, del ayuno, de la honra, de la siembra. Seguirá avanzando, seguirá creciendo a pasos agigantados. Iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Entre más nos opriman, más crecemos, más nos multiplicamos, más avanzamos, más crecemos, más producimos, más sembramos, más tocamos todos los rincones de Bogotá, todos los rincones de Colombia. ¿Por qué? Porque no pararemos. Diga conmigo, no pararemos. Vamos, dígalo fuerte, no pararemos. Entonces él dice que no se multipliquen. Por eso Satanás nos quiere tener ahí, preocupados, endeudados, angustiados. Por eso el mismo Satanás, en su plan de detener el crecimiento y el avance, tiene un plan para que te distraigas haciendo lo que no tienes que hacer. Tiene un plan de distracción para que te desanimes. Tiene un plan de distracción para que claudiques, para que nos pongamos en contienda los unos con los otros, porque Él sabe que si nos divide, reino dividido no prevalece. Pero cuando usted descubre el plan del diablo, usted lo dice: ah, muy bien, Satanás, muy bien, diablo asqueroso, con que querías ponernos a pelear, con que querías ponernos a trabajar más de 12, 15, 18 horas diarias para no tener tiempo para orar, para no tener tiempo para ayunar, con que nos querías poner a pecar para quitarnos autoridad. Yo te desenmascaro y yo ahora mismo declaro que me levanto, me santifico, avanzo, porque seré el tropiezo de tu diseño y de destrucción para esta nación. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Versículo 11. Entonces, ¿cuál era el plan? Te endeudo, te esclavizo, lleno a tus hijos de vicio, lleno a tus hijos de destrucción, porque si creces, iglesia, me vas a hacer daño. Eso es lo que está diciendo el diablo. Y yo le tengo una noticia al diablo: creceremos. Amén. Nos multiplicaremos. Amén. En 8 días, si tenemos que hacernos en el piso, nos hacemos en el piso, pero llenaremos este templo de familias, de almas nuevas, de vecinos, de amigos, de empresarios, odontólogos, científicos, abogados, economistas, porque como dice la palabra, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que solo Él es Dios, que no hay otro fuera de Él, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que todo el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. ¿Qué hizo Faraón? Diga conmigo: somos una amenaza para Faraón. Entonces, somos una amenaza para el Faraón. Entonces, oiga bien, versículo 11. ¿Cuál fue la sabiduría del diablo? Por favor, necesito que me pongan mucha atención aquí. La estrategia del diablo fue poner sobre ellos comisarios de tributos que los molestaran con cargas y edificaran para Faraón ciudades de almacenaje. ¿Qué quiere decir eso? En la versión internacional dice esto, póngale cuidado: fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas y les impusieron trabajos forzados. Por favor, entiendan esto. No quiere decir que no vamos a trabajar. Tenemos que trabajar, tenemos que crecer, tenemos que producir. Pero usted tiene que estar alerta cuando un trabajo lo está sacando del propósito de Dios. Porque cuando un trabajo te saca del propósito de Dios, ese trabajo no es de Dios. En últimas, la fuente de provisión no es esa empresa, no es esa institución, no es ese negocio. La palabra dice en el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Quien provee,
quien suple, quien paga, quien te da la remuneración, que es la bendición que enriquece y no añade tristeza alguna, se llama Jehová de los ejércitos. Es el Cristo de gloria, es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es la fuente, Él es el proveedor, Él es el que dará todo cuanto te falte y cuanto necesites por amor a su nombre. Porque Él se hizo suficientemente pobre para que usted y yo fuéramos ¿qué? Esto, uy, escuché un rema por ahí. Santo Dios, palabra de Dios. Escuché millonarios allá. Aleluya, nosotros tenemos que ser de millonarios. Aleluya. Necesito mi billetera para sembrar aquí rápido. Me la ayuden. Sabia esa sierva que soltó ese rema ahí. Estoy que le doy el micrófono para que siga predicando. Entonces le pusieron ¿qué? Carga. Le pusieron carga para distraerlos, para esclavizarlos. Diga conmigo, no me voy a dejar esclavizar. Porque sabían que si les daba tiempo a los hijos de Israel para organizarse, iban a detener el avance demoníaco, el diseño demoníaco. Ahora, el faraón decidió aumentar más la presión. Mire lo que dice el 12. Pero cuanto más los oprimían, o sea, era más opresión, más angustia. Tú puedes estar viviendo una situación ahorita que dices: pastor, usted no sabe lo que estoy viviendo, no doy más, no aguanto más, esta enfermedad me tiene oprimido, esta crisis me tiene oprimido, la situación de casa me tiene oprimido, no doy más. Qué bueno que estás siendo oprimido. ¿Sabes por qué? Versículo 12. Alguien tiene que hacer algo con esto que voy a leer. Alguien tiene que hacer algo con esto que voy a leer. Alguien tiene que... Oiga bien lo que le voy a decir. Usted necesita atesorar, explotar, sacarle todo el jugo posible a la opresión que está viviendo ahorita. Porque la Biblia dice que cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Lo que quiero decirte es que el pueblo de Dios va en contra de toda lógica. El pueblo de Dios va en contra de toda naturaleza. El pueblo de Dios va en contra de toda opresión. El verdadero pueblo de Dios, entre cuanto más vea resistencia, en cuanto más vea ataque, en cuanto más intenten detenerlo, el pueblo de Dios más se multiplica, más crece, más avanza. Vengo a decirle a alguien que todo el ataque que ha recibido tu empresa es porque tu empresa avanzará, es porque tu empresa crecerá. Vengo a decirle a alguien que todo el ataque que ha tenido tu liderazgo, que todo el ataque que ha tenido tu ministerio, que todo el ataque que ha tenido tu familia, es porque tú serás el que más crecerá, el que más se multiplicará, el que más aumentará, por cuanto eres pueblo, por cuanto eres hijo. Vamos, diga conmigo: en cuanto más me opriman, vamos, declárelo: en cuanto más me opriman, yo más me multiplico. Yo más me multiplico. Alce sus brazos al cielo y decláralo: en cuanto más me opriman, más crezco, más me multiplico. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Somos un pueblo que no se rinde. Somos un pueblo que no se detiene. Somos un pueblo que avanza, avanza, avanza. Vendrá un crecimiento sobre tu vida a través de esta opresión. Pensaste que todo se iba a acabar, pensaste que todo se iba a arruinar, y lo que no entendías es que a través de esta crisis Dios te está llevando a una reingeniería de tu vida. Santo Dios, Dios te está llevando a una reingeniería de tu propósito. Dios te está dando diseños nuevos. Dios te está dando armamento nuevo. Dios te está dando un vino nuevo. Dios te está dando una revelación nueva. Los momentos de opresión y crisis
Los momentos de fuego, lo único que harán en tu vida será purificarte, será volverte una joya preciosa, invaluable, una joya preciosa que no tendrá valor en el mercado, porque la forma como brillarás a través de esta leve tribulación momentánea desatará un peso, un excelente peso de gloria, peso de gloria, peso de gloria, peso de gloria. Recíbalo en el nombre de Jesús. Diga conmigo: este problema lo que desatará será gloria. Entonces vendrá un crecimiento, y en ese crecimiento tus enemigos te reconocerán. En ese crecimiento la competencia se inclinará ante ti. En ese crecimiento aquellos que te hacían la guerra, David, sorprendido de la opresión de su líder, después tuvo que decir: Jehová es mi luz, mi salvación, Él es mi pastor, Él me conforta mi alma. Y además de todo esto, aderezas mesa delante de mis enemigos y de mis angustiadores. Aquellos que te oprimían, aquellos que te hacían la vida imposible, aquellos que se levantaron a destruirte, ahora tendrán que tender una alfombra profética por donde pase la bendición, por donde pase la conquista, por donde pase el avance, por donde pase la victoria de Dios sobre tu vida. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? Créalo. Y no sea orgulloso cuando eso pase. No sea altivo cuando eso pase. No. Por el contrario, sírvales. Vendrá gente a decirle cómo lo hiciste, y tú le dirás: no solo te lo voy a decir, sino que a partir de hoy yo te voy a servir. Yo te voy a servir, yo te voy a liberar. Yo te voy a liberar, pastor. Déjame que yo te voy a liberar. Yo te voy a sanar. Yo te voy a sacar de esa cautividad. Nunca permita el orgullo en su corazón, porque eso lo aborrece Jehová, lo aborrece. O sea, eso no lo tiene en cuenta. Le estoy diciendo que va a crecer, iglesia. Vamos a crecer. Seremos imparables. Tendremos que comprar a la derecha, a la izquierda, propiedades. Nada nos podrá detener. Y eso será un centro de entrenamiento para cazadores de culebras. Esto será un centro de capacitación de hombres y mujeres de Dios que le hagan un daño terrible al infierno. Haremos un agujero tan terrible que del agujero que surja de este lugar afectaremos América Latina, afectaremos Centroamérica, afectaremos Europa, afectaremos Centroamérica, porque esto es afuera. Diga conmigo: afuera. La palabra de Dios dice: pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Yo declaro que líderes de esta casa irán a las naciones, irán a dar paternidad, irán a dar paternidad, irán a dar liberación, irán a romper cadenas, irán a predicar la palabra. Seremos embajadores del cielo. Nos encontraremos en los aeropuertos testificando que hay un Dios vivo, que hay un Dios sobrenatural, y ese Dios se llama Jesucristo. ¿Cuántos se ven ahí? ¿Cuántos se ven ahí? Vamos, dale fuerte ese aplauso al Rey. Fuerte, 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 fuerte. Entonces, ¿qué hicieron? Versículo 13. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Ahí está la estrategia del diablo. Pero mire lo que dice el 14. Amargaron su vida con dura servidumbre. No te dejes amargar. No te dejes amargar. Es un plan del diablo. No te dejes deprimir, es un plan del diablo. No te dejes desanimar, es un plan del diablo. Lo que tienes que hacer ante esta situación difícil es crecer. Eso es lo que tienes que hacer. Orden de Dios ante esta situación difícil. Diga conmigo: ante lo que estoy viviendo, lo que tengo que hacer es crecer. Versículo 15, oiga bien. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces ¿qué? ¿Qué fue eso? Un decreto del rey. ¿Qué fue eso? Una sentencia.
Fue una orden del presidente de la nación. Y la orden del presidente de la nación, ¿sabe cuál fue? Matemos la familia. Eso es lo que nos está pasando en este tiempo. Mire estas imágenes que le voy a mostrar. La orden del presidente de este tiempo fue muy similar a la de este presidente. Acabemos la familia, matemos la familia, destruyamos la familia. La orden era: todo varón hay que matarlo, todo varón hay que destruirlo. Tenemos que ser conscientes que en este tiempo hay un plan de divorcio, de destrucción, de ruina, de homosexualismo, de lesbianismo. El pasado 2 de julio, marcha LGBTI mundial. Las calles llenas, las plazas llenas, mandándole un mensaje a los niños: no es un padre y una madre, son dos padres o dos madres. Y el presidente tiene dos, y tiene gente, ejército de esta dictadura gay en su gabinete, en sus instituciones, en sus ministerios. No tengo nada contra estos seres humanos, oraremos para que sean salvos, pero tengo un celo profundo de que Faraón crea que va a destruir la familia en Colombia. Mira, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es el decreto? ¿A dónde nos van a llevar? No hay necesidad de cogerlos con cuchillo y matarlos como en esta época. De esta forma estamos matando a la familia en Colombia. De esta forma estamos matando a nuestros niños. De esta forma. Ahora, sigue adelante. Mira lo que piensan nuestros representantes que gobiernan por años. Por años. Ellos deciden quién es concejal. Ellos deciden quién es secretario de Seguridad, de Movilidad, de Medio Ambiente. Ellos lo deciden. Dijo el doctor Serpa: no veo por qué negarle a los niños la opción de ser adoptados por parejas del mismo sexo. No le ve nada malo. Es modernismo para él. Sigue otro líder político. Como senador siempre he respaldado la igualdad para todos aquellos que expresan una orientación sexual diferente. Apoya al doctor Galán el homosexualismo, la desviación de la familia. Sigue. Aún la misma banca que tiene tanta autoridad en el sector económico sacó una campaña. ¿Qué tiene que ver un banco? ¿Qué tiene que ver un banco con la promoción de las cosas que van en contra de los principios y de la palabra? ¿Qué tiene que ver? Sí, llegó el tiempo de las familias diversas. Ahí está, Bogotá marchó por el orgullo gay. En este tiempo, el mismo espíritu de ese faraón de ese tiempo, ese mismo espíritu ha decretado algo para este tiempo. Pero mire lo que hicieron, versículo 17. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sigue pasando las imágenes. Necesito que miren algo que es importante. ¿Qué fue lo que hicieron las parteras? Versículo 17. Vamos a leerlo. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Oiga, ¿las parteras qué? Eran hebreas. Las parteras eran familia diferente con temor a Dios. Mire las imágenes. Porque la orden de Faraón no es solo traer homosexualismo y lesbianismo. ¿Cómo van a quedar nuestros hijos si permitimos que el decreto de este tiempo de inmoralidad y de perversión avance? Van a llegar al alcohol, van a llegar a las calles, van a llegar al vicio, van a llegar a la delincuencia, van a llegar a las bandas criminales. Si no hay principios, si no hay valores, si no hay temor de Dios, ese es el futuro de la nueva generación. Sumergidos en el alcohol, sumergidos en la drogadicción, sumergidos en todo tipo de práctica perversa que destruya sus cuerpos para que no avancen, para que no piensen, para que se destruyan por sí solos.
¿Qué hicieron las hebreas? Dígame, ¿qué hicieron las hebreas? Temieron a Dios. Colombia necesita familias que le teman a Dios. Colombia necesita familias que, por más doloroso que sea, sean capaces de traer orden y santidad a su casa. Hijo, te amo, te bendigo, pero amo más a Dios. Y mientras tú vivas en esta casa se respeta a Dios. Si tú no respetas a Dios, tienes que irte de este hogar. El apóstol enseñaba esta mañana: si Dios es Dios, síganle. Si Baal es Dios, síganle. Si respetas a Dios, no dejes que nada, ni siquiera tu propio hijo o tu propia hija, traiga perversión a tu casa. En tu casa hay un altar donde se respeta el Espíritu Santo de Dios. Tienes que hablarle a tu hijo, tienes que hablarle a tu hija: si quieres seguir viviendo acá, yo no soy egipcio, yo soy hebreo. Y yo tengo al Dios vivo. Yo respeto al Dios vivo. Y si yo lo respeto, tú lo respetas. Versículo 18. Mire esto. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Las familias llenas de Dios, las familias llenas del Espíritu Santo, irán en contra de la corriente, irán en contra de la perversión, irán en contra de la inmoralidad. Hoy tú y yo nos tenemos que levantar y declarar que nuestras familias no morirán, que ante cualquier decreto de matar nuestros hijos, de matar nuestra descendencia, de matar nuestras generaciones, nos pararemos en la brecha y detendremos todo diseño de perversidad. ¿Cuántos están listos para pararse en la brecha por esto? Diga conmigo: la familia de Dios no morirá. Vamos, díganlo más fuerte: la familia de Dios no morirá. ¿Por qué? Porque ningún plan de Faraón para acabar la familia prosperará en mi casa. Yo no sé si en tu casa, pero en mi casa ningún plan de Faraón prosperará en mi familia. Por favor, revisa en qué colegio está tu hijo. Revisa qué clases le están dando a tus hijos para que después no sea tarde. Revisa qué información le están dando para que después no sea tarde. Revisa con quién caminan tus hijos para que después no sea tarde. Revisa quién edifica, quién mentorea. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender que en este tiempo había una crisis. Seguramente Aarón nació en un tiempo de crisis. Seguramente la hermana de Moisés también nació en un tiempo de crisis. Ahora, Moisés nació con una sentencia de muerte. ¿Cuántos sabían eso? Nació con una sentencia de muerte. ¿Qué fue lo que pasó? Hebreos 11:23. Con esto termino. Hebreos 11:23. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dice Hebreos 11:23? Porque en la galería de los héroes de la fe se resalta la vida de Moisés. Está en la galería de los héroes de la fe. ¿Sí sabía o no? Hebreos 11. ¿Qué dice? Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahora, hasta donde yo sé, un niño recién nacido no puede tener fe, no tiene la capacidad de tener fe. Si yo le pregunto a Juan Jacobo que me diga los 10 mandamientos o que desate la gloria, pues Juan Jacobo no lo va a hacer, porque todavía no tiene la coherencia física y espiritual para hacerlo. Entonces decía, ok, pero ¿por qué el escritor a los hebreos dice que por la fe Moisés? Si Moisés en ese momento no tenía fe. ¿Quién me quiere responder?
Si bien Moisés no tenía fe, su familia sí tenía fe. Así que cuando se soltó el decreto del rey, Jocabed y Amram dijeron: no nos vamos a condicionar ante lo que el mundo dice, ante lo que el decreto dice. Somos una familia de fe, y en tiempo de crisis mis hijos no morirán. En tiempo de crisis mis hijos no se pervertirán. En tiempo de crisis mis hijos serán escondidos, mis hijos serán guardados, mis hijos no serán destruidos. Haremos todo lo necesario. Una familia de fe agarró un hijo, aquel varón de Dios del cual habla la Biblia, aquel varón de Dios del cual Deuteronomio en su último capítulo dice que señales, maravillas y prodigios como las que el profeta Moisés hizo, nunca más nadie en la tierra las había hecho. Aquel varón que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, aquel varón que sacó al pueblo de Israel de 430 años de esclavitud, aquel varón que condujo al pueblo a la liberación, que escribió las tablas de la ley, que vio la gloria, que pasó el desierto, que metió al pueblo de Canaán, hizo todas las promesas por cuanto venía de una familia de fe. De una familia de fe. No sé si usted lo entendió, no sé si... Yo declaro en el nombre de Jesús que tu hijo, tu hija, tus nietos, tu descendencia serán los próximos liberadores de este tiempo. Serán los próximos apóstoles de este tiempo. Serán los próximos profetas de este tiempo. Vamos, dale un aplauso al Señor. Tus hijos, tus hijos, tus hijos. Por cuanto tú eres de fe, por cuanto tú eres de fe, por cuanto tú honras a Dios, por cuanto tú honras la palabra, por cuanto tú oras, tú buscas el rostro de Dios, tus hijos liberarán la próxima generación. Póngase de pie ahí donde está, póngase de pie, póngase de pie. Oh, Shatarabajo, tu robosita, alza los brazos al cielo. Vamos, empieza a pelear por tu familia, empieza a pelear por tu casa, empieza a pelear por tus hijos. Levántate y resplandece, hijo, porque aunque oscuridad y tinieblas vengan sobre las naciones, aunque venga perversión, aunque venga ruina, aunque venga vicio, aunque venga alcoholismo, dice Jehová de los ejércitos, sobre ti, sobre ti, sobre ti resplandecerá mi gloria, resplandecerá mi gloria. La gloria de Dios tiene que resplandecer. Tú eres una familia de fe, tú eres una familia de principios. En época de crisis se tienen que parar los padres de fe. ¿Dónde están los padres de fe? ¿Dónde están las madres de fe? Alza los brazos al cielo y declárale a Faraón: no me someto al decreto del rey, no me someto al decreto del rey. Vamos, alza tu voz, hijo, alza tu voz, porque si por el dedo de Dios echo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Alza los brazos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, desato la bendición sobre tu pueblo. Desato la bendición sobre tu pueblo. Declaro que la osadía y la valentía que tú desataste sobre Amram y sobre Jocabed para desafiar el decreto del rey viene sobre ellos. En el nombre de Jesús, poder, gracia y sabiduría para hacer de sus familias del reino. Declaro cielos abiertos, que la gracia y la bendición de Dios vaya con ellos toda la semana y que toda la semana caminen con cielos abiertos. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Saluda a su hermano. Dios los bendiga. Gracias por conectarse, gracias por seguirnos. Declaro la bendición sobre tu familia y declaro que no te someterás al decreto del rey. El Señor te bendiga. Amén. Dios les bendiga a todos.